Listo. Buen día, colegas. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre del doctor Adrián Guillermo Aguilar del Instituto de Geografía y un servidor Ricardo López Santillán del CEPSIS. Hoy tenemos el honor de compartir pantallas y darle el micrófono, la sesión virtual a María Luisa Ballinas, una colega muy brillante que está trabajando temas interesantísimos en el sureste de México, específicamente en Chiapas. El día de hoy nos va a presentar la ponencia Discursos de la Conservación Ambiental en las Reservas de la Biosfera Montes Azules y Maya. Ella actualmente está adscrita a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sin embargo se encuentra realizando un postdoc en Ecosur. Ella es química farmacéutica, bióloga por la Universidad Veracruzana, un poco como el perfil de Rodrigo Patiño que tuvimos hace poco, que de químico se pasó a las ciencias de verdad y a los asuntos ambientales y territoriales. Qué bueno que rectificaron el camino. Bueno, ella es doctora en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Hasta hace poco estaba en un postdoc en CIMSUR, nuestra otra dependencia de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, allá en San Cris. Y bueno, pues sus principales líneas de investigación son políticas de áreas verdes urbanas, discursos ambientales en torno a las reservas de la biosfera, religión y medio ambiente y manejo de residuos sólidos en el ámbito escolar. Por cierto, María Luisa fue mi profe en cuando yo estaba haciendo mis pininos en estudios ambientales. Ella coordinaba un seminario muy interesante allá en CIMSUR. Bueno, sin más, le damos la palabra. Es un gusto para nosotros, María Luisa. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Adrián, también por este espacio para compartir un poquito sobre el tema, ¿no?, que hoy nos reúne, que es el tema de los discursos de la conservación de las reservas de la biosfera Montes Azules aquí en Chiapas y la reserva de la biosfera Maya en Guatemala. Les doy las gracias también por habernos contactado, que ya como decía, como mencionaba hace ratito Ricardo, pues hemos coincidido, ¿no?, en el seminario que se realizó en CIMSUR, también que es el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur, que se encuentra aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y pertenece a la UNAM. También, bueno, hago el reconocimiento a CIMSUR porque en este tema de investigación lo desarrollé estando justamente en la estancia postdoctoral en este centro. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarles un poquito sobre estos espacios del cuales voy a platicar. Y sí, creo que ya se puede observar. Solo si me pueden confirmar si se está viendo la pantalla. Se ve perfecto. Sí, sí, se ve muy bien. Gracias. Bien, entonces, bueno, el tema que vamos a comentar el día de hoy son los discursos de la conservación en la Reserva de la Biosfera Montes Azules y en la Reserva de la Biosfera Maya. Primero, bueno, plantearnos por qué estudiar los discursos de la conservación en las reservas de la biosfera, ¿no? ¿Qué impacto puede tener estudiar estos discursos de la conservación? Primero es el reconocimiento de que no existe un solo concepto, ¿no? Quizás cuando, haciendo alusión a la formación que tengo en química, ¿no?, a veces le damos como poca importancia en estas áreas a los conceptos, ¿no? Y nos centramos más bien en cosas como muy concretas, prácticamente causas, efectos, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de cuestiones sociales, me parece que el nivel de complejidad se incrementa, y no estoy demeritando el trabajo de las ciencias básicas ¿no?, de las ciencias como son las matemáticas, la química. Al contrario, creo que son áreas muy importantes para organizar el pensamiento en realidad, pero la comprensión conceptual me parece que es sumamente importante en el estudio de las ciencias sociales.
Y en este caso, cuando hablamos de conservación desde una perspectiva social, necesitamos primero estar en la claridad, ¿no? De que existen diversas formas de entender ese concepto, que no es una sola y que aún a veces en una misma institución las diferencias entre la conceptualización que pueden tener algunos funcionarios públicos, por ejemplo, y otros, pues va a generar acciones diversas o va a hacer que las políticas públicas que se construyen bajo unos criterios relacionados con una forma de conceptualizar la conservación, en el momento de ser implementados, pues van a tener dificultades para seguir la misma línea de pensamiento en términos de la comprensión de la conservación. Entonces, yo creo que esto es muy importante considerarlo y que esta es una de las riquezas, me parece a mí, que ofrecen los estudios sociales a las ciencias naturales que van más hacia el ámbito de lo exacto, de lo cuantitativo, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las riquezas, justamente la discusión que se hace en torno a los conceptos. El otro punto del que quiero partir es de la comprensión de que los discursos tienen que entenderse de forma situada, ¿no? Por eso los discursos son discursos que se construyen o que se socializan en un espacio determinado, ¿no? Entonces, por eso hablamos de reservas específicas, como es la reserva de la biosfera maya y la reserva de la biosfera Montes Azules. Y aún dentro de estos espacios concretos, también podemos hablar de discursos en situación, ¿no? Entonces, podemos hablar de estos discursos que van a comprenderse y que van a transformarse a lo largo del tiempo, por un lado, dependiendo también de las características del lugar, culturales, ¿no? Pero también de los procesos históricos que se están viviendo en las localidades, ¿no? Entonces, es un discurso que se está moviendo, o sea, no es un discurso estático, es un discurso que se va transformando, ¿no? Que una misma persona, y lo podemos, yo creo que lo experimentamos, ¿no? Nosotros mismos en el momento de ir conociendo sobre un tema, vamos cambiando también nuestra forma de entender, de comprender nuestra posición también frente a determinadas situaciones, frente a determinados discursos. Entonces, sí es muy importante entender los discursos en proceso, los discursos en movimiento y estos discursos que además están muy vinculados a los procesos históricos que se viven en las comunidades y al proceso histórico también personal, ¿no? A la trayectoria personal. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos las entrevistas, cuando tuve la posibilidad de acercarme a las personas, a hacer las entrevistas a académicos que siempre han estado, por ejemplo, en la academia, o a académicos que tuvieron la experiencia de ser funcionarios públicos y de incidir como funcionarios públicos en estas reservas de la biosfera. Entonces, uno va observando que los discursos también van siendo dinámicos, ¿no? Van siendo diversos y dinámicos en el tiempo. Bien, entonces quiero empezar un poquito situándonos en la reserva de la biosfera Montes Azules, que se encuentra en la selva lacandona, en Chiapas, y que bueno, es una reserva que cuenta, como aquí lo vemos, ¿no? Con estos cielos azules y con estos ríos también de diversas tonalidades y una vegetación pues densa, ¿no? Con fauna muy, muy diversa. Vamos a ir viendo poco a poco que bueno, que en este espacio, ¿no? Antes de que fuera determinada o decretada como reserva de la biosfera, en la década de 1970 el gobierno federal promovió la migración hacia esta zona denominada entonces, y bueno, y actualmente también en la zona tiene también, se sobrepone, ¿no? El término de selva lacandona y de reserva de la biosfera, no corresponde exactamente a las mismas dimensiones. La selva lacandona es un espacio más amplio, ¿no?
Pero bueno, el gobierno en la década de 1970, el gobierno federal promueve, ¿no?, que esta zona sea, que además es una zona fronteriza, ¿no?, con Guatemala, sea una zona poblada, ¿no?, justamente por las dificultades que se podían prever, ¿no?, en cuanto a la migración guatemalteca hacia territorio mexicano, y por otra parte también la apropiación, ¿no?, como latente que podía estar ahí, o el temor de en un momento dado poder perder esta zona por falta de población mexicana ahí, ¿no? Entonces, dan en este territorio la posibilidad a personas provenientes de diversos municipios del estado de Chiapas y del país también, de otros estados, la posibilidad de vivir aquí en la zona de la selva lacandona. Entonces, el objetivo de las personas al llegar a esta zona era tener tierras de cultivo, ¿no? Y sin embargo, también hay dentro de las personas con quienes pude platicar, también mencionaban, ¿no?, que tenían la experiencia de que en sus lugares de origen, ya sea en Veracruz o en otros municipios del estado de Chiapas, ellos veían que en sus lugares de origen vivían mucho la sequía, ¿no? Y habían tenido procesos de deforestación muy agresivos para dar paso a la agricultura. Entonces, cuando ellos llegan a esta zona y ven una zona pues arbolada, ¿no? En varias experiencias, ¿no?, de familias que llegaron a la zona, me han comentado que decidieron, ¿no?, y sobre todo las personas mayores, como los jefes de familia, ¿no?, decidieron designar algunas zonas para zonas de conservación. Entonces, esto es también parte como del proceso histórico que muchas familias que están en la zona actualmente vivieron, ¿no? Entonces, muy interesante también cuando en las entrevistas, ¿no?, preguntaba a algunos de ellos, bueno, cuáles fueron como las zonas que eligieron, ¿no?, para conservar. Y decían, bueno, las zonas para conservar para nosotros eran, dice, las zonas más retiradas de la comunidad, en las cuales no podíamos ir a trabajar, perdón, y es un sitio, sin embargo, es un sitio importante, dice, porque la selva llama a la lluvia, porque los sitios son espacios para la cacería, y además porque hay un reconocimiento también, eso me pareció interesante, por parte de los líderes, de las personas mayores de estas familias que migraron hacia la zona, que dicen, no no todo el suelo, ¿no?, de la región es fértil y es óptimo para la agricultura. Dice, no en todas las zonas se puede cultivar lo mismo, no en todas las zonas se produce se tiene el rendimiento que es de utilizar solamente algunas zonas y otras zonas dejarlas con la posibilidad, ¿no?, de que fueran áreas de conservación. Bueno, en las áreas naturales protegidas encontramos que hay 182 áreas naturales protegidas federales administradas por la CONAM aquí en México, y de las cuales, las cuales comprenden alrededor de 91 millones de hectáreas. La Reserva de la Biosfera Montes Azules comprende 34.6% de la superficie de la selva lacandona y es una de las 44 reservas de la biosfera que tenemos en el país. Es interesante, bueno, que la Reserva de la Biosfera Montes Azules fue establecida el 12 de enero de 1978 con el fin, y esto está escrito, ¿no?, en este decreto, con el fin de proteger la diversidad biológica y promover el uso sostenible de los recursos naturales de la selva lacandona. Entonces, hay una idea o una asociación entre la conservación, entre esta forma de conservación,
y la protección. O sea, la visión de la naturaleza aquí adquiere una posición pasiva, ¿no? O sea, la naturaleza es pasiva y entonces hay que proteger a esta naturaleza, ¿no? El ser humano tiene ese fin, ¿no? Desde esta perspectiva de proteger a la naturaleza. Bueno, esta reserva forma parte de los municipios de Ocosingo, Margaritas y Maravilla Tenejapa y se encuentra al noreste del estado de Chiapas. La reserva también de Montes Azules forma parte de la Red Internacional de Reservas del Programa del Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Entonces, quien otorga este nombramiento es la UNESCO, ¿no? Y en este programa del hombre y la biosfera tiene una connotación muy interesante porque existe una idea de conservación vinculada a la acción humana. O sea, la conservación no es como ese espacio que nadie toca, ¿no? Desde la perspectiva de este programa del hombre y la biosfera, sino es un espacio que sí tiene diferentes áreas, o sea, tiene una distinción entre las actividades humanas que se pueden realizar en estas reservas de la biosfera, porque cuenta con distintas áreas, pero concibe, ¿no? la interacción de la naturaleza con el ser humano y la posibilidad de que el ser humano pueda identificar cuáles son los espacios en donde puede utilizar los recursos naturales para beneficio de la propia comunidad, ¿no? Entonces, esta visión de conservación también resulta interesante desde esta propuesta internacional. Las comunidades manifiestan algunos dilemas, ¿no? y que quiero poner como desde el inicio, ¿no? Que es este dilema entre talar o no talar, o sea, talamos esta selva a la que llegamos, ¿no? O no talamos. Y esto sobre todo ante la intervención las propuestas, ¿no? De política pública del mismo gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como o más bien existió este dilema de manera muy fuerte cuando se tuvo el procede, ¿no? En donde se les proponía, ¿no? A las comunidades poder regularizar la tenencia de la tierra, aunque ya por decreto tenían el uso y el usufructo de estos espacios, era cambiar el tipo de establecimiento legal, ¿no? Del uso y de la propiedad, sobre todo en este caso, de la tierra. Entonces, ahí comentan algunos funcionarios públicos como les mencionaban, ¿no? Si no has talado, no te vamos a dar este beneficio, ¿no? O sea, no te vamos a regularizar, ¿no? La tierra que tú tienes, ¿no? Entonces, fue como un conflicto muy, muy fuerte de la comunidad que decía, bueno, sí estamos talando y queremos talar, pero área que vamos a utilizar para cultivar, pero no todo lo que nos han dado, o sea, ¿no? Entonces la comunidad hizo gestiones de acuerdo con la información de las personas de estas comunidades del norte de Chiapas a la Ciudad de México, en la Ciudad de México ante la reforma agraria, puesto que tenían tierras por decreto, pero en ese momento no querían talar para que se les otorgara en propiedad. Entonces, finalmente se les otorga la parte de la selva como tierra de uso comunitario, ¿no? Y los centros poblacionales en donde ellos ya estaban establecidos y donde ellos tenían, bueno, cerca de estos centros poblacionales tenían sus cultivos, esa tierra, ¿no? Se les otorga con un certificado ya de propiedad. Entonces, este conflicto se puede superar, ¿no? A través de estas gestiones que se hacen con las autoridades federales. También, bueno, actualmente vemos otros programas que, por ejemplo, está el de pago por servicios ambientales, bueno, que ya
lleva algunas décadas en la zona, y actualmente el programa Sembrando Vida, en donde también las personas encuentran como este dilema, ¿no? ¿Qué talar, qué no talar? Porque si no talo no me dan el beneficio, ¿no? Y eso es algo que se observa en el trabajo de campo. Bueno, por otra parte, vemos, pues, bueno, pasé un poco a la presentación general, ¿no? De la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Ahora paso a Guatemala a la presentación general de la Reserva de la Biosfera Maya. Y bueno, también vemos ríos, y bueno, son zonas realmente conectadas en términos biológicos y en términos hidrológicos, ¿no? La Reserva de la Biosfera Maya y la Reserva de la Biosfera Montes Azules, ¿no? Y también observamos pues esta biodiversidad y estos recursos naturales en esta Reserva de la Biosfera Maya, que se ubica en la zona del Petén, ¿no? En la zona también norte del estado guatemalteco. Y bueno, desde su integración en el estado guatemalteco se han tomado al departamento de Petén como único, un lugar separado del resto del país en dinámicas socioeconómicas. O sea, realmente hasta, bueno, en la zona del Petén, el departamento del Petén tuvo una administración muy particular, ¿no? Que tomaba decisiones sobre la zona y que incidió, ¿no? En esta conservación de gran parte del territorio, porque se puso, quienes administraron este departamento pusieron límites, ¿no? A la actividad humana. Hubo, bueno, también en esta zona un impulso hacia la colonización, ¿no? En la primera parte, bueno, perdón, en la segunda parte del siglo XX, y esta colonización sobre todo también tuvo como, o estuvo vinculada a los movimientos armados, ¿no? A todas estas inconformidades y la gente que iba allá como a refugiarse, a esconderse, ¿no? De algunas persecuciones. También tuvo una propia identidad de esta zona petenera por las producciones, por ejemplo, chicleras, ¿no? Que fueron también muy atractivas, ¿no? No solamente para la industria local, sino sobre todo para la industria internacional, ¿no? Sacaban este producto, ¿no? Con avionetas, ¿no? De la zona porque no había carreteras. Entonces, muchas familias pues se dedicaron a la extracción, ¿no? Del chip. Bueno, también esta reserva de la biosfera se establece en la década de 1990, ¿no? Y algunos peteneros quedan como beneficiarios y el pueblo también quechí, que queda como un pueblo inmigrante en esa zona, ¿no? Después de más de 30 años de conflicto armado en Guatemala, cuando llegan los acuerdos de la paz en 1996, un tema muy importante o un espacio muy importante que sirvió para la negociación de la paz y sobre todo para aquellas personas que habían perdido o que habían sido desplazadas de sus lugares de origen por dicho conflicto. La tenencia de la tierra en esta región fue como una posibilidad de poderse asentar, de poderse arraigar, ¿no? De muchas personas que vivieron pues toda esta situación difícil y dolorosa del conflicto armado en Guatemala. Entonces, esta zona fue como este territorio, fue un espacio que se puso sobre la mesa en estas negociaciones. Como ya habíamos dicho, esta reserva de la biosfera maya se crea por decreto presidencial en 1990 y bueno, mantiene, ¿no? Este modelo de reserva que tiene por objetivo, como ya habíamos mencionado, el equilibrio, mantener el equilibrio entre estas actividades humanas y con la finalidad de insertar, ¿no? A estos espacios en el desarrollo económico sostenible.
dentro de una política de conservación que tiene otra mirada, ¿no? Distinta a la política de conservación que sin ser enunciada como tal, como política de conservación, fue promovida previamente en esta zona cuando se delimitó, ¿no? El área en donde sí podían establecerse las personas y el área en la que no. En esta visión de conservación que propone la UNESCO, se reconocen a las comunidades que están establecidas, pero también se empiezan a gestionar, sobre todo en Guatemala, las concesiones forestales, ¿no? Las concesiones forestales que se otorgan a las comunidades por un tiempo determinado y que también con una finalidad de extracción, ¿no? de madera de esta zona y con procesos extractivos, bueno, estratificados y que además van vinculados a procesos de reforestación. Entonces, vemos cómo la conservación desde estas actividades previas, ¿no? a la designación o al decreto de reservas de la biosfera y las posteriores pues van atendiendo a dinámicas distintas. Bueno, tenemos también la visión que se tiene de esta conservación en el plan maestro, ¿no? Que se plasma con esta narrativa, ¿no? Cuando habla del uso sostenible de los recursos naturales, y aquí pone, ¿no? el énfasis en la no afectación negativa y la permanencia de los diversos ecosistemas. O sea, se habla de la coexistencia, ¿no? de este uso sostenible de los recursos naturales y al mismo tiempo de una permanencia de los diversos ecosistemas, de un cuidado, ¿no? Para no afectar de forma negativa estos ecosistemas. Es un tema complejo, ¿no? Si lo hablamos desde el punto de vista biológico, pues es un tema muy complejo. Porque habría que determinar hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? O sea, hasta dónde no se está causando, en qué momento se empieza a causar un daño o hasta qué cantidad de extracción de algunas especies de esta zona no genera un daño, ¿no? En términos ecológicos, pues es muy difícil decir que una extracción no va a generar eh, bueno, más que un daño, a trastocar, ¿no? Las relaciones entre los diversos organismos, ¿no? Seres vivos que existen o coexisten en este espacio. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, regresamos ya una vez presentados los dos espacios en donde se ha realizado este trabajo de investigación. Presento un poco la metodología que vamos a seguir y que se va a presentar para esta ponencia. Bueno, primero se propone el análisis del discurso multimodal que nos permite construir el discurso, ¿no? No solamente a partir del lenguaje, sino a partir de otros recursos, ¿no? Que se combinan con el lenguaje para darnos una visión como desde diversas posiciones, ¿no? Del concepto que queremos analizar o del discurso que queremos analizar. Se definen, en este caso, sí es muy importante definir los ejes de observación, así como las herramientas del análisis, porque el análisis del discurso en realidad en muchos casos se enuncia como estudios del discurso, puesto que los análisis pueden ser muy diversos, ¿no? Desde análisis que tienen un enfoque muy lingüístico, ¿no? Hasta análisis de discurso que tiene más un enfoque desde la comunicación, desde los procesos comunicativos, y también hay un análisis del discurso muy vinculado a la corriente psicológica, ¿no? A las estructuras mentales, mientras que hay también un discurso que se enfoca más
a las comprensiones de las dinámicas sociales, ¿no? Entonces, pues la variedad de discursos es muy amplia, la variedad, perdón, de herramientas para el análisis del discurso es muy amplio, pero cuando hablamos de discurso multimodal, además de esto, estamos incluyendo el análisis de no solo de palabras, sino también de imágenes, que pueden ser imágenes estáticas como la fotografía, pero también que pueden ser imágenes creadas, ¿no? Creativas, como pueden ser los grafitis o, ¿no? Las expresiones gráficas diversas que podemos encontrar, los grabados, en fin, la pintura, pero también podemos encontrar el uso del video, ¿no? El análisis del video y con lo que esto implica, ¿no? La complejidad que implica también el análisis de estos, de estas, de esas producciones, ¿no? Que se hacen a partir de el conocido, que permiten, más bien a partir de diversas herramientas tecnológicas, pero que permiten acercarnos a los espacios fisiográficos, como es el caso en esta ponencia de la Reserva de la Biosfera Montes Azules y la Reserva de la Biosfera Maya. Entonces, bueno, también aquí cuando se hace el análisis del discurso se plantean la presencia de relaciones de poder, ¿no? Que finalmente van a estar incidiendo en las personas y en los significados que las personas otorgamos, ¿no? A las imágenes y que otorgamos también a las narrativas, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de conservación, de una idea de conservación generada desde una ONG local, ¿no? A una ONG internacional que además va a dar financiamiento, ¿no? En esta zona, o va a otorgar financiamientos a proyectos en esta zona, y que viene con unas narrativas y unos discursos de conservación y con toda con toda una serie de acciones, ¿no? Que van a incidir de una forma con mayor poder, ¿no? De una forma más fuerte entre las personas de la comunidad, sobre todo de aquellas personas que quieren tener acceso a los recursos para los cuales estas ONGs internacionales están presentes en la zona. Entonces, sí es muy interesante esta vinculación, ¿no? Que existe del poder con los discursos. Por otro lado, también citamos a Pardo, quien nos dice que la interacción humana comporta una constante coelaboración de contenidos y de significados que se moldean a través de tecnologías de la comunicación y la información y que son originadas en la cultura y que es más, son expresiones, ¿no? de la misma cultura. Entonces, la interacción humana y la interacción que considera estas relaciones de poder, pues nos va a generar también estrategias finalmente de incidir, ¿no? Para incidir en la construcción de conceptos como puede ser este concepto de conservación que se moviliza en el discurso de los actores sociales diversos en la zona. Entonces, no podemos hablar de un solo de un solo concepto, ¿no? De conservación o de una sola forma de entender a la conservación, pero sí podemos hablar de formas dominantes de entender la conservación que están vinculadas a estas relaciones de poder que además se pueden transmitir en esta interacción humana, ¿no? Que se da de forma directa, pero también aquella que se da a través de las tecnologías de la comunicación y la información, sobre todo en nuestros tiempos y que, bueno, se vio potenciada, ¿no? En estos tiempos de COVID, en los tiempos que vivimos de COVID. Bueno, Halliday también propone en esta construcción del discurso, de cómo nos acercamos al discurso y cómo entendemos el discurso, propone las siguientes preguntas. Dice, ¿cómo revela la gente el entorno ideacional e interpersonal en que debe interpretarse lo que se está diciendo, ¿no? Entonces también aquí se pone sobre la mesa cómo existe, ¿no? Un entorno que nos va a permitir
generar interpretaciones concretas de lo que se dice, de cómo se construye el contexto social en el que se produce el significado. Y aquí es muy interesante porque pasamos del discurso individual, ¿no? Que podemos estar, con el cual estamos en contacto cuando estamos platicando con alguien cara a cara, ¿no? Sin embargo, necesitamos entender que este discurso que está emitido por una persona en particular está emitido o tiene significado dependiendo también del contexto social en donde la persona interactúa, ¿no? Se mueve, conoce, escucha, reflexiona, ¿no? Entonces, estos significados se construyen dentro de estos contextos, dentro de contextos sociales específicos, ¿no? Y aquí, bueno, también otra pregunta que propone Halliday es cómo vincula a la gente el contexto social con el sistema lingüístico, ¿no? O sea, cómo este contexto social puede manifestarse, ¿no? En palabras concretas, en expresiones concretas, en formas, a veces hasta formas, por ejemplo, metafóricas, ¿no? Que se utilizan a la hora de establecer esta interacción, ¿no? Entonces, ¿cómo despliega su potencial de significado en intercambios semánticos reales? Entonces, esta relación entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se comprende, lo que se está interpretando de esto dicho, ¿no? Es lo que estamos entendiendo en este caso como discurso, ¿no? Por eso es válido en este caso no solamente centrar la atención en el discurso que encontramos en la interacción con las personas, que cuando vamos a la entrevista, sino también en el discurso que se construye a través de los documentos oficiales, por ejemplo, de las instituciones o de las instancias financiadoras, y en el discurso también que se va a encontrar en las producciones, ¿no? De video, de fotografías, de imágenes, ¿no? Que se van a encontrar en los medios masivos de comunicación y de información. Entonces, vamos tratando como de entender esta construcción del discurso en torno, en este caso, a la conservación en estos espacios específicos, conociendo la diversidad o la polisemia que existe, ¿no? Pero también conociendo que estas diversas formas de entender el concepto van a estar vinculadas con los contextos sociales, ¿no? Históricos de las poblaciones y las trayectorias de formación. Por ejemplo, en las entrevistas es muy interesante observar cuando una persona, aún cuando nació en esa zona, ha salido, por ejemplo, a trabajar o a estudiar, se ha ido a la zona norte del país o ha tenido interacción con otros actores sociales de diversas partes del país y del mundo. Entonces vemos también cómo esto influye en su forma de construir la idea de conservación ambiental, ¿no? Entonces vamos entendiendo pues cómo estos discursos tienen significado en la medida que se pueden comprender como una construcción realizada dentro del contexto social y de las trayectorias también que las personas van teniendo, ¿no? El objetivo es analizar estos discursos de conservación ambiental relacionados con estas reservas de forma multimodal. Voy a ver un poquito acá bueno, ya les comentaba en esta consideración, este acercamiento, se tiene en consideración la interacción entre lo verbal y lo visual. Las imágenes tienen mucha importancia en este contexto, ¿no? Y pues vamos acercándonos desde esta perspectiva a algunos espacios, ¿no? Que se nos ofrecen para poder analizar. En este caso, bueno, voy a empezar un poquito con los videos. En la parte empírica voy a hacer como dos momentos para cada reserva de la biosfera.
Una, el momento para poder poner en común un acercamiento hacia el análisis de los videos producidos en torno a estas reservas y de algunos, bueno, son muchos, ¿verdad? Pero bueno, de algunos y sobre todo me interesaron algunos que son institucionales, ¿no? En el caso de México, elaborados por la CONAN, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en el caso de Guatemala, por la CONAP, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, en este caso empezamos, bueno, con videos y en un segundo momento con algunos fragmentos, ¿no? De las entrevistas realizadas con las personas de la zona, ¿no? Entonces, bueno, en este video, aquí tengo algunas capturas de pantalla sobre ese video que está en el canal de YouTube de la CONAN y que nos muestra a la Reserva de la Biosfera de la Biosfera Montes Azules con esta imagen emblemática que tiene que ver también con los ríos. Yo creo que los ríos son una característica, ¿no? Fundamental de estas reservas, ¿no? El agua como un bien central para la vida, ¿no? Para la vida de las reservas, pero también para la vida de todo lo que se produce en estas reservas, ¿no? Y de todos estos bienes que finalmente, bueno, llegan a las ciudades, ¿no? Por ahí en algún momento uno de los entrevistados me comentaba, ¿no? Es que pensamos esta área o piensan que nosotros estamos talando nada más, ¿no? Y realmente quienes nos están pidiendo eso, o sea, la madera, pues la gente que vive en la ciudad, ¿no? O sea, la gente que vive en la ciudad nos pide esto o estamos produciendo alimentos y estamos produciendo para la gente de la ciudad, ¿no? Y aún en el caso de los espacios turísticos, ¿no? Ecoturísticos, pues se están viniendo la gente de la ciudad a estos espacios y no solo de las ciudades cercanas, ¿no? Del estado, sino de las ciudades de otras partes del país y del extranjero, ¿no? Y bueno, pero es muy interesante cómo en este video se presenta este término, ¿no? Del ecosistema, dice, la Reserva de la Biosfera de Montes Azules es el ecosistema terrestre más biodiverso. Este énfasis, ¿no? Que se coloca en la biodiversidad de este espacio es algo muy recurrente en el discurso oficial, ¿no? Estos énfasis como observar estos espacios como los más importantes, como los más, ¿no? En este caso, más importante en términos de biodiversidad, es algo que es recurrente y que vamos a encontrar también en el discurso de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala. Y bueno, aquí presenta, dice una gran selva y nuevamente el énfasis, ¿no? La gran selva con millones de especies, ¿no? Un inmenso, igual nuevamente muy enfático, ¿no? Inmenso capital natural y bueno, que corresponde a 331,000 hectáreas, ¿no? En esta zona. Lo que llama la atención aquí en el discurso, bueno, son en el discurso de los textos que están en este video, son estos énfasis, ¿no? Que vuelvo a insistir, es muy común en las instancias gubernamentales, ¿no? Por otro lado, también las imágenes nos están mostrando los recursos naturales, pero también nos están mostrando la interacción con el ser humano, ¿no? O sea, aquí está el ser humano dentro o inmerso, ¿no? En esta reserva, por diferentes motivos que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero está dentro de esta reserva. También, bueno, esta visión que podríamos denominar un énfasis, pero ahora de forma negativa, ¿no? En el sentido de ser denominada como la última gran selva alta perennifolia de México, ¿no? Entonces, aquí enfatiza como la parte grave, por lo cual hay que conservar, ¿no? O sea, esto viene
vinculado con la idea de conservar. Hay que conservar porque es lo último que tenemos, ¿no? O sea, entonces, esta es como una relación o una vinculación con este concepto que estamos analizando. Y también muy interesante, ¿quiénes elaboran estos productos, ¿no? De video? Y bueno, en este caso hay instancias nacionales, pero también hay instancias internacionales presentes en esta producción, ¿no? Y bueno, hay también otra tipo de producción, como es la campaña CONAM, ¿no? 2018, de pasaporte de la conservación, que así utilizó este término justamente para la campaña, es un término central. Y propone que las áreas naturales protegidas se presenten como áreas de la ciudadanía, ¿no? Y dice, conócelas, disfrútalas, consérvalas, ¿no? Entonces, son tres imperativos, ¿no? Que se proponen para la ciudadanía. Y la conservación entonces como un imperativo que no está desligado del conocimiento y que no está desligado tampoco de la presencia humana en la zona, ¿no? El de la posibilidad de disfrutar esos espacios. Entonces, nos alejamos de una conservación en términos radicales, ¿no? De decir aquí nadie toca o aquí nadie entra, ¿no? Sino que la misma CONAM dice, conócelas, disfrútalas, consérvalas, ¿ok? Y bueno, pues, también tomé un video de esta asociación que se llama Guardianes de la Selva Lacandona, en donde se dice que, bueno, es un número considerable de esa diversidad biológica está siendo protegida por la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Nuevamente viene aquí el verbo que veíamos al principio de la protección, ¿no? O sea, el ver a la naturaleza como un espacio que es susceptible de ser protegida, que necesita ser protegida por el ser humano, ¿no? Y bueno, aquí también interesante el letrero, ¿no? Que nos dice que en esta reserva no es un área natural protegida y está prohibido, ¿no? Y todas las prohibiciones que se mencionan, ¿no? Ella habla también, bueno, de la presencia de especies que son importantes para la regulación de la selva. El pecarí de labios blancos, el jaguar y el tapir, que además son especies que también se utilizan, o que, perdón, que también están presentes en la reserva de la biosfera maya. Y bueno, las imágenes que aquí presentan son interesantes porque hablan de una pérdida y fragmentación del hábitat. Esto es muy común en el discurso de ambientalistas, ¿no? De comunidades ambientalistas en la zona de la reserva de la biosfera Montes Azules. Hablar de esta fragmentación, hablar de las cuestiones de riesgo, hablar de la contaminación, de la caza, de la deforestación, ¿no? En este video, que es de una organización más ciudadana, se presentan imágenes pues, que son imágenes pues, que en donde se observa devastación, ¿no? En donde se observa la muerte también, ¿no? Entonces, ¿quiénes están presentando este trabajo? Bueno, están presentando este trabajo la Feria Ecológica Guardianes de la Montaña, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la UNICACH también, y en estos videos, bueno, este video se habla también de conceptos muy interesantes como el control biológico, la importancia del control biológico, el compromiso y el reto de la conservación, y se implica la participación de varios actores, y uno de los factores más importantes es la población joven de la región. De hecho, este video está hecho por jóvenes de la región, ¿no? Avalados de forma también institucional, ¿no? Pero en realidad el video está producido por estos jóvenes, ¿no? Entonces, también es interesante la mirada, ¿no? De los jóvenes que producen este tipo de videos, ¿no? Bueno, aquí, bueno, presento un poquito, bueno, se realizaron en la zona 9 entrevistas en la zona sur y 8 entrevistas en la zona norte.
y con personas de la comunidad. Y bueno, por ahí se hacía alguien, uno de los entrevistados hacía la reflexión, ¿no? ¿Qué falta para la conservación? Dice que hubiera continuidad de respaldo y apoyo de estos proyectos. Habla de un proyecto ecoturístico, es un hotel, ¿no? Ecoturístico que está enclavado en la selva lacandona, en los límites, ¿no? Con la reserva de la biosfera Montes Azules. Y se habla de el cambio de uso de suelo, dice, si no funcionan los proyectos ecoturísticos, dice, hay una presión o hay una, sí, de la misma población para cambiar el uso de suelo. O sea, si los proyectos ecoturísticos tuvieron un momento de respaldo, ¿no? Económico de empresas, bueno, no voy a mencionar nombres, pero de capitales, ¿no? Nacionales importantes, de empresas. Entonces les dieron un apoyo, ¿no? Pero en el momento que quedan como proyectos que tienen que ser autogestionados, no cuentan con la suficiente flujo de personas, ¿no? Que permitan mantener el lugar y pagar los salarios. Entonces esto hace que exista una presión, ¿no? De la comunidad para cambiar el uso del suelo de esta zona que es hotel y que mantiene zonas conservadas de la naturaleza para observación, ¿no? Para avistamientos de los visitantes. Mientras que hay personas que dicen, no, o sea, esta zona está ociosa y necesitamos convertirla en zona agrícola, ¿no? O zona ganadera. Entonces, existen como esas presiones. También por ahí en otra comunidad nos decían, dice, estamos sembrando arbolitos, dice, tenemos prohibido botar los árboles grandes. También aquí hay como una distinción cuando se habla de conservación en estas comunidades, hay una distinción entre los árboles jóvenes y los árboles más grandes, ¿no? Entonces, en este caso, dice, están conservando los árboles grandes, sí están talando y están teniendo procesos de reforestación. No necesariamente con un manejo tan estricto como lo hay en Guatemala, y tampoco con las cantidades de extracción que se tiene en Guatemala de forma legal, ¿no? La actividad ilegal pues ya es otra cosa, ¿no? Porque la actividad ilegal sí ha sido también frecuente, tanto en la reserva de la biosfera Montes Azules como en la reserva de la biosfera Maya. Bueno, la gente también dice, si no está comprometida, en cualquier momento decide abandonar el proyecto y decir, prefiero utilizar mi terreno para potrero, y a la gente no se le puede obligar a seguir un proyecto que no le permita tener un ingreso económico para vivir, ¿no? Entonces, en este caso, hay personas que están como dentro de las comunidades que están luchando por mantener proyectos que no están siendo rentables, ¿no? Para la misma comunidad. Sin embargo, están tratando de mantener estos proyectos aún con la presión, ¿no? que tienen de comunidades, y esto es en comunidades distintas y proyectos distintos, ¿no? No hablamos del mismo tipo de proyecto, pero sí proyectos que tratan de conservar proyectos. En el caso de Playón de la Gloria es un proyecto de avistamiento de mariposas, ¿no? Entonces, es también muy interesante y con apoyo de organizaciones no gubernamentales nacionales, ¿no? Pero aún que esos proyectos son interesantes a nivel de conocimiento, a nivel económico resultan ser como muy débiles y por tanto las comunidades presionan para que se cierren estos proyectos y se pueda utilizar el área para potreros, como ya lo hemos escuchado, ¿no? O para zonas de cultivo. Y bueno, aquí estamos viendo un vivero, ¿no? Que tienen cerca de la zona, en Chajul, la propuesta de Sembrando Vida. Y vemos aquí, bueno, también algunos problemas que se tienen
en la zona, ¿no? Con los ríos, la crecida de ríos hace unos años que hizo que cambiara el cauce del río, ¿no? Y que zonas que eran de cultivo quedaran inundadas y por lo tanto también es otro factor que ha hecho que las personas estén visualizando, ¿no? Zonas que estaban o han estado destinadas a la conservación de la biodiversidad, ¿no? Pero están ya como observando esas zonas, dado que por la crecida del río, las zonas de cultivo, muchas zonas de cultivo fueron destruidas, ¿no? En esta zona de Galacia, en la región de Galacia. Y bueno, también encontramos los cultivos, los monocultivos, ¿no? De la palma de aceite. Bien, bueno, vemos cómo el espacio, ¿no? Se ha transformado debido también a los financiamientos que se han dado para proyectos, tanto en los programas gubernamentales, proyectos internacionales, las ONGs nacionales que también muchas veces son mediadoras, ¿no? De estos proyectos internacionales y vemos también de recursos de empresas privadas. Entonces, sí es muy interesante cómo van marcando y cómo van transformando estas instancias, las formas de comprender el territorio y las formas de entender también la conservación, ¿no? O de acercarse o alejarse de algún concepto de conservación o de transformar el concepto de conservación. Creo que sí, estas instancias han estado presentes en la Reserva de la Biosfera Maya y por lo tanto tienen una influencia en la construcción conceptual. Bien, bueno, vemos también que nos hablan de una disminución de la cobertura vegetal y la competencia para sembrar pastos para ganado, ¿no? Y de proyectos que son financiados, ¿no? Por instancias gubernamentales, ¿no? Para proyectos ganaderos. Entonces aquí también encontramos como una contraposición en las acciones, ¿no? Que se entiende que son de conservación y las acciones que se entiende que no son de conservación y sin embargo se tienen financiamientos para ambos rubros, ¿no? Y a veces con mayores rendimientos para los proyectos eh, que, que, que no tienen una etiqueta específica de conservación, pero que sí van a promover el desarrollo económico. También, bueno, hablaban por ahí los jóvenes en Nueva Palestina sobre esa chispa, ¿no? Mencionaban ellos, dice, cuando encuentras esa chispa, quieres que todos lo sepan, que todos conozcan, y hablaban un tanto del gusto, ¿no? Por disfrutar y por tener espacios conservados, ¿no? Por interactuar con estos espacios, ¿no? Dice, quieres que todos lo conozcan, que todos pensaran de una forma diferente. Eso es lo que queríamos nosotros hacer aquí. Queríamos, porque nos comentaban las dificultades que los proyectos de conservación que habían planteado tenían por parte pues de quienes podrían tener más poder, ¿no? En la zona. Y hablar de la conservación es fundamental porque no sabemos a qué generación le va a entrar la chispa y va a decir sí, cambiemos, ¿no? Entonces, bueno, es un sentir, ¿no? En torno a la conservación de los jóvenes o de algunos jóvenes de esta zona, ¿no? También nos dicen, bueno, cuando tú vives en la zona que no es conservada y luego vives en zona conservada, siento que eres más feliz en un lugar que está conservado, bonito, lleno de aves, de animalitos, y todavía es más limpio. Entonces nos decía una persona que de Najá, ¿no? Que llegó a vivir ahí porque se casó, entonces su esposo era de Najá y entonces ella llegó a vivir ahí y es lo que nos comentaba. Ya no quiso regresar, ¿no? a su lugar de origen y bueno, actualmente tiene una actividad, es muy activa, ¿no? En esta comunidad. Hay instituciones, dice, que pueden ser que hablen de conservación, pero traen consigo agroquímicos. Entonces aquí dice, eso ya no es conservación. Aquí nos muestra también otra idea de conservación que no solamente habla de tener árboles o de tener ríos, sino también habla de estos contaminantes, ¿no? De la conciencia más bien de contaminantes que ya están poniendo en riesgo la conservación, ¿no?
Dice, la idea de la tierra es de quien la trabaja, pero dice, por ello cultivan. O sea, dice, esa idea de que la tierra es de quien la trabaja es una idea que dice que ha penetrado en las comunidades, mencionaba, y que eso hace que haya como una separación, ¿no? Entre aquellos que quieren conservar y que son denominados muchas veces por quienes están produciendo pues, como flojos, ¿no? Mientras que otros, los que trabajan, los trabajadores, son aquellos que son criticados por destruir la selva. O sea, hay una contraposición y en esta zona, bueno, hay una contraposición entre lacandones y celtales, ¿no? Porque los primeros tienen pocos hijos, viven en la zona, tratan de, sobre todo, hacer proyectos ecoturísticos, mientras que los celtales están trabajando más proyectos productivos, ¿no? Entonces hay una pugna y de hecho me tocó ver por ahí esa situación, ¿no? De criticar unos a otros, ¿no? Por las diferentes decisiones que son tomadas en sus comunidades, siendo comunidades vecinas. Uh-huh. Y bueno, paso ahora a la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala. Y bueno, el video que observo ahí es el video del 32 aniversario que es un video que fue editado por la CONAM y que este video se encuentra en el canal de YouTube. Comienza, bueno, con un posicionamiento normativo del decreto 590, en donde dice que, bueno, es el área protegida, además, más grande de Centroamérica. Volvemos a escuchar esto de más grande, ¿no? Y que ocupa, en este caso mencionan más grande de Centroamérica, que ocupa la quinta parte del territorio guatemalteco. Y también dice, bueno, sumado a su importancia ecológica y a la belleza escénica, este lugar también conserva gran parte de los sitios arqueológicos de la civilización maya. En este sentido, podemos encontrar que en Guatemala tenemos mucho más vinculación o mucho más cercanía de la zona arqueológica con la concepción de conservación en las entrevistas realizadas en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, y aunque está ahí también la zona arqueológica de Bonampak, la gente refiere menos, aun cuando son comunidades cercanas, hacen menos referencia a la importancia arqueológica en términos de conservación. En cambio, en términos de conservación, en el discurso de personas de Guatemala, sí existe una vinculación entre lo ecológico, la belleza escénica y los sitios arqueológicos, que también, o sea, se piensa en el turismo, vinculando los dos elementos. Mientras que, por lo menos en los discursos que pude escuchar de la zona de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, no se manifestaba esa vinculación. Pero bueno, tampoco en el video, si ustedes observaron, tampoco en el video de la CONAM, ¿no? En México, tampoco hacen alusión a la Reserva de la Biosfera Montes Azules vinculada con los sitios arqueológicos, cosa que sí sucede en el canal de la CONAP, que es en Guatemala, la Reserva de la Biosfera Maya. Y nuevamente el agua como un elemento central, ¿no? De estas reservas, la vinculación con las personas, ¿no? En este caso en una zona arqueológica. Aquí es muy interesante que en Guatemala este es el modelo o la presencia, no solamente de visitas o de comunidades pequeñas en la zona, sino la presencia de concesiones forestales, de concesiones forestales que son, que tienen como objetivo, bueno, la extracción de maderas, ¿no? De la zona, son puestas como un elemento y un factor de conservación, ¿sí? En el discurso, por ejemplo, de algunos académicos y de funcionarios públicos, decían, es que las zonas más conservadas son las zonas en donde se dio a la comunidad alguna concesión forestal. Entonces, dice, en cambio, las zonas en donde no hay concesiones forestales son zonas en donde se realizan actividades ilícitas y entonces existe mayor deforestación, ¿no? Entonces, aquí en el mismo video nos están presentando las concesiones forestales como
estrategia de conservación, ¿no? ¿Qué tipo de conservación? Pues también cambia la mirada, ¿no? No podemos hablar de, en este caso, de una conservación que se estén refiriendo a una conservación en términos más de biodiversidad o de una conservación que implique una protección como tal ¿no? de la naturaleza. Sin embargo, dicen, bueno, hay menor intervención humana cuando se da la concesión que cuando no se da, ¿no? Y también nos muestran en el video esto que es la producción de palma de Xate, que es una extracción que hacen, más que producción, es extracción en la reserva de la biosfera maya y que ha representado para la zona pues un incremento en su economía, ¿no? Y bueno, hay toda una organización grande, fuerte, ¿no? A nivel de la zona petenera, que está produciendo esta palma Xate y que exporta, ¿no? a otros países. Es una palma que se utiliza mucho decorativa, ¿no? Para floreros, pero es una palma que tiene una amplia vida, ¿no? Entonces, por eso se utiliza. Y bueno, aquí vemos que quien está financiando, ¿no? Que es quien está promoviendo este video, bueno, es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? La CONAP en Guatemala. No, aquí en este caso, no, eso no significa que no existan financiamientos internacionales, pero en este caso el video es producido por solamente una instancia gubernamental nacional, ¿no? En este caso. Bueno, aquí se realizaron 7 entrevistas a académicos y funcionarios y 8 entrevistas a personas de las comunidades en las comunidades, y eso también fue muy interesante, ¿no? Entrar a las comunidades, entrar a los lugares, recorrer algunas de estas comunidades, algunas, bueno, las que solamente puedo entrar, bueno, pidiendo el permiso y con las personas de la comunidad, ¿no? O sea, no hay un transporte público que pudiera acercarnos a estos lugares. Entonces, bueno, aquí se reconocen algunas ONGs que trabajan en las comunidades y trabajan en iniciativas productivas como el cacao, miel, el ramón, que es una semilla que se produce en la selva y que se ha hecho harina de ese ramón y se puede hacer como bebida o se puede hacer como galletas, ¿no? Pasteles, en fin. Es un producto bueno, que se utiliza ya en la zona de la reserva de la biosfera maya y no acá en Montes Azules. Bien, y bueno, los proyectos de emprendimiento y los financiamientos que encontramos están muy frecuentes y son muy evidentes, ¿no? El financiamiento internacional me parece que es más evidente, no es porque no exista en México, pero me parece que es mucho más evidente en Guatemala que en México la presencia de organismos internacionales que financian los proyectos. Dice también, bueno, hay personas, dice, que aún piensan románticamente, me decía un funcionario público, en las áreas naturales protegidas, pero nosotros tenemos que coordinar, dice, con el ejército, con la policía, con la CONAP, para hacer los patrullajes de conatos de invasión. Bueno, también hay conatos de incendios y también han tenido problemas de incendios y tienen que hacer patrullajes, pero sobre todo mencionan que una situación muy conflictiva son los conatos de invasión, ¿no? Y aquí también la pregunta que ellos se hacen, ¿no? O sea, ¿quién está con quién, ¿no? Porque a veces las instituciones llegamos a tratar de identificar cuáles son las problemáticas de las comunidades y de respaldarlos y resulta que están vinculados con grupos de actividades ilícitas y entonces, o sea, hay como una mezcla de intereses, ¿no? de visiones y esto hace difícil comprender, ¿no? Cuáles son las acciones que se pueden implementar de conservación en el territorio y cuáles son los diversos intereses que están en franca contraposición a la conservación, a cualquier tipo de conservación, ¿no? En algunos casos.
Bueno, en este caso, bueno, se reconocen intereses políticos también en las decisiones institucionales y la definición del área que se tenía que conservar, que era muy interesante antes de que se estableciera la reserva de la biosfera maya, ¿no? Que es lo que comentábamos. Esto es lo que contuvo un tanto el deterioro de esta reserva, o sea, la acción política previa, ¿no? Aún al establecimiento de la reserva de la biosfera maya, más bien por las decisiones, ¿no? De quienes estaban administrando el petén. Y bueno, también algunas personas de las comunidades mencionan cómo desde niños, bueno, con la experiencia de haber nacido ahí, de haber vivido ahí, dice, se les inculcaba a los niños más bien el conservar los árboles. Cuando vienen las concesiones forestales, no lo anoto acá, pero cuando vienen las concesiones forestales me contaban que en algunas comunidades vinieron como dificultades para ponerse de acuerdo si aceptaban o no las concesiones forestales. Había gente que decía, no, queremos conservar árboles y no queremos concesiones forestales porque hay que entrar como en este proceso de extracción, ¿no? Bueno, entonces al final sí se lograron establecer las concesiones forestales, algunas con mayores áreas de conservación y bueno, con estrategias muy interesantes también muy interesantes de extracción, porque no extraen muchos árboles de una sola zona, sino la extracción se hace en un amplio espacio, ¿no? Extracciones muy puntuales, ¿no? De árboles y procesos de reforestación, dejando también árboles semilla, ¿no? Para que también pueda existir una repoblación, ¿no? De árboles de forma natural, no solamente con procesos de reforestación, sino sobre todo de forma natural. Y bueno, también en esta forma de comprensión de algunas comunidades de la conservación, escuché a alguna persona que decía, la tierra ya no está para quitarle, ¿no? Sino para ponerle. La tierra ya no está para quitarle, sino para ponerle. Entonces, en esta frase pareciera que existe una contraposición a la concesión forestal. Sin embargo, cuando preguntas sobre la concesión forestal, es muy difícil que alguien de las comunidades o alguien del sector público y aún académico tenga una posición crítica. Sí las encontré, pero muy poco con respecto a las concesiones forestales. Generalmente es una estrategia como muy aceptada y que parece que en Guatemala está presentando, bueno, se presenta más bien a nivel internacional como una estrategia exitosa, ¿no? Bien. Bueno, pues reflexiones finales, llegamos hacia el final. Bueno, esta imagen es de este hotel que está ahí en la selva Lacandona, en la reserva, en los márgenes más bien de la reserva de la biosfera maya. Y bueno, reflexiones finales, yo creo que es muy importante observar de dónde vienen las comunidades que están llegando a la zona y cuáles son las expectativas que tienen a futuro de vida. Otro aspecto que yo creo que es muy importante observar de estas dos zonas es el aspecto de los conflictos, ¿no? Que ponen en dificultad la posibilidad de conservación o de por lo menos tomar decisiones, ya sea en una vertiente o en otra, de conservación en la zona, ¿no? Y bueno, la presencia de actividades ilícitas que está en ambas zonas, aun cuando en la zona de la Reserva de la Biosfera Maya se verbaliza o se dice, se menciona, en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en muy pocos casos y con mucho sigilo se mencionan actividades ilícitas en la zona. Bien, pues esa sería como un poquito las reflexiones sobre el panorama, ¿no? De la diversidad de formas de entender la conservación y las implicaciones sociales que tiene la construcción de esta
este concepto en estas reservas de la biosfera. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. La dinámica del seminario, no tenemos un comentarista oficial porque don Guillermo y yo nos adueñamos del micrófono, entonces, y somos muy comentadores. Entonces, bueno, en primera instancia, muchas gracias. Voy a dar la palabra a don Guillermo Aguilar, del Instituto de Geografía, por si quiere hacer algún comentario. Yo tengo varios y hay un par ahí en medios digitales. Don Guillermo, por favor. Sí, gracias. Bueno, ante todo, María Luisa, muchas gracias. Muy interesante tu tema, sobre todo una cuestión ambiental tan importante en el país, ¿no? Con respecto a los comentarios, quizá dos, ¿no? Que yo identifico en tu exposición que me parecen muy importantes en esta cuestión de la reserva de la biosfera. Bueno, el primero, ¿no? O sea, ¿cómo chocan los discursos, no? O sea, tú hablabas de esta cuestión de que hay varios discursos, por ejemplo, en las ONGs que dice que hay las internacionales, las nacionales, pero supongo que está este discurso del gobierno federal también y las visiones muy locales, ¿no? Entonces ahí cómo chocan y sobre todo qué implicaciones tienen, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen en las acciones ya muy concretas de conservación, ¿no? Esa sería una primera pregunta. La segunda, ¿no? O sea, pues tiene que ver con todo este discurso de sostenibilidad, ¿no? O sea, cómo se aplica la sostenibilidad en la reserva de la biosfera, o sea, concretamente en este equilibrio, ¿no? Entre la actividad económica, la actividad que despliegan las comunidades y la conservación, pues, radical, digamos, ¿no? O sea, ya mencionaste algunas cuestiones como esta cuestión de la desforestación, ahorita más recientemente hablabas de cultivos, en fin, ¿no? O sea, se ve que hay cierta actividad económica, menor quizá o quizá no tanto, en fin, no lo sé, ¿no? O sea, pero entonces, en este equilibrio que uno siempre se trata de mantener para aplicar una sostenibilidad, ¿dónde están los riesgos? ¿Dónde están los conflictos más importantes, no? Creo que serían mis primeros dos, digamos, preguntas para tu reflexión, ¿no? Gracias. Gracias. Si quieres, voy comentando. Y bueno, en esta, bueno, las visiones sí chocan cuando, por ejemplo, hay una instancia internacional que está dando financiamiento y las comunidades no quieren, ¿no? La actividad propuesta. Por ejemplo, cuando hay financiamiento para actividades productivas, ¿no? Y las comunidades dicen, no, no queremos esto, queremos conservar. El problema se da sobre todo al interior de las comunidades, porque generalmente las comunidades pues no son homogéneas, ¿no? No todos están, pero el financiamiento exterior, ya sea gubernamental o ya sea de instancias internacionales, detona en las comunidades muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, división por la visión que se tiene justamente de la conservación, ¿no? Que si es un financiamiento para un proyecto productivo, aun cuando se esté porque no se esté envolviendo en el discurso de conservación, porque aun cuando se habla de proyectos productivos, se dice, bueno, va el financiamiento acá para producir acá, pero se tiene que conservar esto, ¿no? Entonces, sin embargo, hay personas que dicen, no, ¿por qué vamos a ampliar, ¿no? el espacio agrícola? ¿Por qué vamos a ampliar el espacio de producción ganadera si lo que necesitamos es cuidar la biodiversidad? Entonces, ahí hay un choque. Por otro lado, creo que hay actores sociales locales, organizaciones locales
que tienen mucha incidencia en el lugar y que están proponiendo actividades de conservación de la biodiversidad, ¿no? En las comunidades y les explican lo que significa, ¿no? Esta biodiversidad. Entonces, sí he visto en ambos casos, en ambas reservas, a estos actores locales, muchas veces vinculados a figuras académicas, ¿no? Determinadas, y que tienen además una presencia de largo tiempo, ¿no? En la zona, con estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en los biotopos en Guatemala, ¿no? Que muchos de ellos son administrados por la USAC, ¿no? Y aquí en Chiapas también se tienen, ¿no? Estos espacios de investigación, de observación, y donde no nada más se está haciendo eso, sino también se está incidiendo en las comunidades cercanas a través de cursos, de talleres, de sensibilización con el tema, sobre todo de la biodiversidad. Pero sí chocan muchas veces con los financiamientos que se proponen desde fuera y que, bueno, son muy atractivos, ¿no? Para algunos sectores de las comunidades. Y bueno, también se entiende un poco esta situación porque proyectos que parece que van más en la línea del cuidado del medio ambiente en la zona, como son estos proyectos ecoturísticos, bueno, los cuales a nivel académico también tienen sus críticas, ¿no? Pero en la zona han sido propuestas, sobre todo por actores locales, como espacios de conservación, ¿no? Y muchas personas de la comunidad se están haciendo y siguen haciendo estos proyectos. Además trabajan como en un poco vinculados, ¿no? Ofreciendo en un proyecto un tipo de experiencia y en otro proyecto otro tipo de experiencia. Sin embargo, la fluctuación de personas en la zona, ¿no? Y las dificultades además que hay para llegar a estos lugares, pues hace que no tengan tanta afluencia y que no sea una opción tan sostenible para ellos, si hablamos en términos sobre todo económicos, ¿no? Entonces ellos sí ven esa dificultad, ¿no? Entre lo que quisieran hacer, que es conservar la zona para que otros puedan disfrutar también llegando al lugar, y lo que necesitan para vivir, ¿no? Porque sí, hay temporadas buenas, pero hay temporadas muy bajas, y hay lugares, por ejemplo, como este lugar de la fotografía final que ponía, del Canto de la Selva, en donde actualmente por la crecida del río, que cambió la ruta de mismo hace unos años, actualmente no puede uno llegar por tierra, ¿no? Tienes que llegar por lancha solamente. Entonces, la falta de acceso hace un poco complicado también esta sostenibilidad en términos integrales, ¿no? También, bueno, va vinculado a los servicios de salud, a los servicios, las precariedades en servicios educativos también, ¿no? La gente que quiere estudiar, veía en una comunidad, platicaba con los niños y decían, es que queremos ir a la secundaria y tenemos que caminar 2 horas para llegar a la secundaria, ¿no? Y caminar es un decir, porque una parte es caminar y otra parte es en lancha ¿no? O sea, entonces sí se vuelve complicada la sostenibilidad en términos integrales, ¿no? Gracias. 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 Voy a comentar, hacer 2 preguntas, leer 2 preguntas que hace Ernesto Sala Montiel en medios digitales. Él pregunta si impactará en algo el Tren Maya a esas comunidades. Y yo agregaría la pregunta, ¿qué tan lejos está Palenque, que tendrá estación, de la Selva Lacandona? No me acuerdo. La verdad es que... Sí, Palenque sí va a tener estación, pero bueno, Palenque
está fuera, está cerca de la Reserva de la Biosfera Maya, pero no está tan cerca. Digo, ya estando en el lugar, digo, me refiero a que llegar a Palenque no implica que ya uno pueda tener acceso a estas zonas, ¿no? Por ejemplo, para ir a Najá es un camino sumamente complicado, a veces hay los arroyos que tapan el camino y no puedes pasar, o lo que les decía, para ir a Canto de la Selva, a Galacia, es por hacer el recorrido en lancha. Entonces, yo no pienso que, o sea, pienso que sí puede haber una población que acerque al turismo, pero no estoy tan segura de que los acerque a estas comunidades y ni estoy muy segura de que ese beneficio económico llegue a las comunidades. O sea, seguramente sí va a llegar a Palenque, ¿no? De que ahí va a haber una estación, ¿no? Y a quienes administren las zonas de mayor lujo en Palenque, ¿no? Si el Tren Maya tiene un costo alto, pues no creo que la gente de la zona, ni siquiera la gente de la zona, viaje por el Tren Maya de manera frecuente. O sea, creo que depende mucho de cómo al final se gestione este proyecto, ¿no? O sea, no es solamente la construcción del tren, sino cómo se gestione, ¿no? Tuve la posibilidad de conocer, por ejemplo, el tren que va de Puno bueno, a Cusco, ¿no? En Machu Picchu, y es un tren completamente turístico, o sea, no es y no hace muchas paradas, ¿no? Y todo lo que se ofrece dentro, o sea, los servicios de comida, de bebida, ¿no? de danza, música, o sea, todo es dentro. Entonces, no hay mayor derrama económica para la gente que por donde va ese tren, ¿no? Sino solamente, bueno, para la gente de Puno y para la gente de Cusco, ¿no? Y para los espacios que ofrecen mejores servicios para los turistas y habría que pensar quiénes tienen esos mejores servicios, ¿no? Entonces, por eso no estoy tan segura que se vean beneficiados ellos. Creo que hay otras estrategias que se tendrían, y de hecho algunos de ellos me mencionaban, ¿no? La falta de divulgación que hay de estos espacios aún en el mismo estado, ¿no? Y bueno, de promoción de estos espacios turísticos. Esa es la primera pregunta con respecto al tren, que bueno, pasará por Chiapas, pero no tan cerca de la Selva Lacandona. La otra pregunta que hace Ernesto Sala Montiel es, ¿cuál sería el propósito por introducir agroquímicos de esas instituciones? Lo hizo, sí, bueno, lo hizo en tiempo real, ¿no? Hace como 25 minutos. Sí, sí, sí. Sí, la cuestión sí es que hace un momento mencionaba eso, ¿no? Y qué bueno, me da gusto que vayan, ¿no? Siguiendo la plática. Y sí, hace rato mencionaba justamente que algunas instancias promueven el uso de agroquímicos porque están también, hay muchos monocultivos en la zona. O sea, uno puede ir por la carretera, ¿no? Y vas viendo como, por ejemplo, hay palma de aceite y además hay, bueno, varias trabajos de investigación también realizados con respecto a la palma de aceite en la zona, ¿no? Entonces, por esa situación, los monocultivos pues requieren para no tener o para contrarrestar, ¿no? Las plagas, pues sí requieren del uso de agroquímicos, así como los cultivos que están cercanos a la zona, ¿no? Porque la cuestión acá es que hay poblaciones, ¿no? Algunas poblaciones que están dentro del área que se decretó como reserva de la biosfera, y eso, bueno, tanto en Guatemala como aquí en México, ¿no? Hay poblaciones que están dentro. En el caso de Guatemala, pareciera que las poblaciones están trabajando más de cerca con la CONAP,
por este tema o por el interés que tienen las comunidades en las concesiones forestales. En el caso de México, algunas, o sea, la CONAM tiene, aunque ha tratado de vincularse con todas las comunidades, algunas los aceptan a la CONAM y otros rechazan a la CONAM, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque prefieren también las actividades productivas que generan un mejor ingreso y que las actividades de conservación que la CONAM está proponiendo, monitoreando, ¿no? Dando seguimiento a estos procesos, ¿no? De conservación de la biodiversidad. Entonces, pues sí hay un uso por eso de los agroquímicos, ¿no? Por el tema de los monocultivos especialmente. Fuera de los medios digitales del CEPSIS, yo tenía paralelamente una conversación con el doctor Miguel Ángel Pincus Rendón, que además te manda una felicitación, pues se tuvo que ir a la una, pero teníamos una conversación con respecto a esto de las áreas nacionales protegidas, así de forma paralela a tu presentación, y un poco discutíamos sobre este asunto de la retórica, ¿no? Primero la retórica oficial de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, si realmente se puede aterrizar en buenas prácticas, porque vemos que, bueno, los discursos que tú estudias, pues siempre hay contraste, ¿no? Ya también lo señaló Adrián Guillermo, y está el asunto de también esta retórica del turismo sustentable como si realmente no tuviera ningún efecto sobre el medio ambiente, ¿no? Era parte de nuestra conversación justo en este sentido de que los pobladores y las ONGs pues sí quieren que haya turismo porque efectivamente trae recursos a estos lugares, pero pues como si estos visitantes no generaran también su propia huella de carbono. Eso más bien como comentario, ¿no? De que pareciera que estamos atrapados en una disyuntiva en la que pues supuestamente queremos ser sustentables, pero incluso nuestras prácticas como la turística al final no lo son. Pero bueno, eso solamente como comentario, ¿no? Yo me quedé con una duda y aquí me merezco un regaño porque cuando nos diste clase en este seminario, recuerdo muy bien que eras muy precisa con lo del marco jurídico y a mí, y el discurso jurídico, de hecho, también que has analizado, a mí si bien entiendo, las reservas de la biosfera es como son parámetros internacionales, ¿no? Por eso es comparable Guatemala con México, en este caso la Reserva Maya con Montes Azules. Pero, y yo ya, digamos, la siguiente parte es la que yo ya no me queda muy clara. ¿Hasta dónde llega una reserva de la biosfera y qué diferencia tendría con un área nacional, perdón, área natural protegida? Supongo que lo vimos en clase, pero ya ni me acuerdo. No, no, lo que pasa es que, bueno, las áreas naturales protegidas, por ejemplo, los parques nacionales, por poner un ejemplo, ¿no? Los parques nacionales tienen una visión de conservación más rígida que esta propuesta, que es una propuesta de la UNESCO. O sea, el decreto se hace cada país, hace el decreto, ¿no? Tiene su propio decreto, pero la forma de entender la conservación en estas reservas de la biosfera es una forma en donde el ser humano tiene participación, puede incidir, ¿no? O sea, en estas reservas de la biosfera, el tema ecoturístico no es un tema no es un tema vetado, pues, o sea, es un tema permitido, ¿no? Las concesiones forestales, o sea, el cortar árboles no es un tema vetado, es un tema permitido, porque el mismo programa, ¿no? El hombre y la naturaleza, que es el programa que propone la UNESCO, al que están adscritas estas áreas,
pues permite el manejo y permite la relación, la interacción del ser humano con la naturaleza. En cambio, por ejemplo, los parques nacionales, que son otra forma de áreas protegidas, no áreas naturales protegidas, los parques nacionales, sí, ahí no es posible poner, por ejemplo, un hotel para hacer un ecoturismo, ¿no? O poner no sé, o sea, talar árboles y sacar determinada cantidad de, 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 de material, ¿no? Forestal, no se permite. O sea, ahí la idea de conservación, ¿no? Es más restringida. Uh-huh. En cambio, bueno, en las reservas de la biosfera, pues ya es como más flexible, ¿no? Y aunque tienen espacios núcleo, o sea, de conservación más restringida o zonas restringidas de conservación, es un espacio menor, mucho menor, que el espacio que tanto nos dicen de toda la zona. Entonces, esto políticamente, pues es favorable, ¿no? O sea, el hablar de las extensiones de la reserva de la biosfera son muy grandes, esto es favorable porque da la sensación de que hay una mayor conservación, si no se comprende bien esta distinción, una mayor conservación una mayor conservación rigurosa, ¿no? Y no es así. O sea, puede ser la extensión muy grande, pero hay que ver cuál es la extensión del área núcleo, ¿no? Que esa es la de conservación rigurosa. Lo demás es susceptible de ser utilizado, ¿no? Por lo menos para actividades ecoturísticas, para actividades, bueno, para integrarlos en programas como servicios ambientales, pago por servicios ambientales, ¿no? Uh-huh. Sí, un par de cuestiones, ¿no? ¿Cómo está el poblamiento de la reserva de la biosfera, ¿no? Porque creo que en la parte ya final decías de que está llegando población a establecerse, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta cuestión? ¿Se ha venido estableciendo población? ¿Hay ciertas regulaciones en términos de quién llega, o quién se acepta y quién no se acepta, o cómo es, ¿no? O yo puedo llegar y me dan un pedacito de tierra y me pongo a cultivar. Está muy bonito, pero no, estaría muy bien, pero no. Y No. bueno, esa es una, ¿no? Y la otra, Ajá. bueno, la otra que también dijiste al final muy preocupante es esta cuestión de que el narcotráfico ya llegó, ¿no? ¿Cómo es en términos generales? ¿En qué sentido? ¿Cultivan, extorsionan o nada más llegan, venden y se van? En fin, no sé si tengas Bueno, información ahí. Gracias. sí, gracias. Pues sí, y hay una conexión además ahí entre Guatemala y Chiapas, ¿no? En las actividades narco, se habla de la narcoganadería, se habla también del tráfico, ¿no? De armas, tráfico de personas vinculadas al narco en la zona, ¿no? Tanto bueno, en Guatemala esto es un tema mucho más abierto, ¿no? O sea, la gente, las instituciones, las personas hablan de eso en Guatemala, ¿no? Para el caso de Guatemala. Y por eso también hablan de estos asentamientos que siguen llegando y que ellos están monitoreando, ¿no? Y que tratan de evitarlos, o tratan de que no sucedan, de que no se establezcan, pero luego ellos mismos mencionan, ¿no? No sabemos, o sea, vamos con la policía, pero no sabemos si la comunidad está protegiendo a los narcos, o sea, hay comunidades que sí, hay comunidades que no, entonces hay como una situación pues de mucho conflicto, ¿no? Y eso sí lo comentaban en Guatemala. Aquí en México es mucho menos, ¿cómo decirlo? Estos temas no se hablan casi, ¿no? O sea, casi no se hablan, salvo en muy contadas entrevistas así y de forma casi en voz baja, ¿no? O sea, casi, y más bien fuera de la entrevista formal, ¿no? Fuera de la entrevista formal. Entonces, aquí no se habla de eso, sin embargo, sí se sabe y sí hay estudios, hay artículos, ¿no?
académicos que hablan de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, y también documentos oficiales que también lo mencionan así como de pasada, ¿no? En solamente una vez y no se vuelve a repetir ese tema, ¿no? Por ejemplo, sí está escrito en el programa, por ejemplo, de manejo, ¿no? Se anota como una situación presente en la zona, ¿no? Entonces, sí es sí está ahí latente esa situación. Ajá. Ok. No, y lo del poblamiento. Lo del poblamiento, sí. Sí. Se me estaba pasando eso. Bueno, no se puede, no es tan fácil. Por ejemplo, hay ya comunidades establecidas aquí en Chiapas y estas comunidades no permiten, por ejemplo, si una mujer se casa, no puede llevar a su esposo a vivir ahí. Si un hombre se casa, sí puede llevar a su esposa a vivir ahí. O sea, mujeres de fuera que se vayan a vivir a la zona porque se casan con personas de ahí, sí es posible, pero no lo contrario, por lo menos está muy restringido eso. Y también, bueno, encontramos como una distinción como muy fuerte, esta que ya había comentado, como esta diferencia, ¿no? De formas de ver el medio ambiente y la conservación de las comunidades celtales y de las comunidades bueno, celtales y tzotziles, ¿no? De otras zonas, choles, y de las comunidades lacandonas, ¿no? Hay como una distinción ahí muy clara, ¿no? Sí. Y bueno, es lo que Sí. hemos visto, pero no hay, digo, acá en México no se habla de nuevos poblamientos o asentamientos que no estén, que no sean los que ya ¿no? Los que ya estaban. Claro. En Guatemala sí se habla de ello, de nuevos poblamientos, y no estoy tan segura aquí de que no existan, sobre todo quizás pensando en desplazados, más que poblamientos que quieran ser visibles, quizás personas que se desplazan hacia esa zona, ¿no? Y aunque también ahora con el riesgo de que dentro de esta zona también hay grupos, ¿no? Vinculados al narco, pues entonces eso hace que tampoco pueda ser un lugar tan seguro, ¿no? Entrar a esa zona. ¿Hay una estimación de cuánta población hay ahí, por lo menos del lado mexicano? No la tengo a la mano, sí debe sí hay, pues, pero no tengo ahorita el dato a la mano, pero sí las comunidades que están, y bueno, hay una distinción entre dependiendo de qué zona, si están por ejemplo, en área que está integrada a la reserva o en el área de amortiguamiento, ¿no? O sea, hay más población, sí, en el área de amortiguamiento, ¿no? Es donde hay más población y donde hay más actividad también productiva, ¿no? En la zona dentro, zona núcleo, son pocas comunidades, no tampoco son tantas. Ok, Sí, nada más. gracias. Aparentemente ya no tenemos comentarios en medios digitales. Creo que nosotros ya preguntamos lo que queríamos preguntar y comentamos lo que queríamos comentar. Así que, María Luisa, muchísimas gracias por tu exposición. Fue muy nutrida, como siempre, muy generosa con la información, muy didáctica. Ya, sí, así que, pues, te damos las gracias, te haremos llegar tu constancia. Ahora estamos en cambio de dirección en el Sepsis, entonces todavía no sabemos quién va a firmarla. Ok, ya me enteraré, ya me enteraré. Pues muchas gracias, Ricardo, un gusto de verdad estar con ustedes, Adrián también, Adrián Muchas Guillermo, gracias. y bueno, con todos los que siguieron esta transmisión, y bueno, espero que podamos seguir bueno, comentando y compartiendo sobre estos temas tan interesantes, también los temas que han estado compartiendo y lo que decías, que llama la atención, ¿no? Estos cambios de área, de pasar de las, ¿no? de las ciencias exactas o las ciencias químico-biológicas a las ciencias sociales, bueno, pero bueno, De la nos alquimia a da la otra, ciencia, de verdad. nos da otra mirada, nos da otra mirada también.
Gracias, muchas gracias, Gracias. muy amables. Gracias, María Luisa. Nos Pues, enriquecemos, gracias. gracias. Si no hay nada más que agregar, don Guillermo, pues aquí nos vemos el próximo mes Sí, claro. para la sesión siguiente. Bueno, tenga buena Muy tarde. bien. Gracias, hasta luego. Luego. Ya.